Buenos días, nosotros somos un equipo de diseño mecatrónico, el cual está conformado por Luis Enrique y Javier Gutiérrez y Solís Almaguer, nada más que no se encuentra en ese momento. Lo que venimos presentando en este preciso momento sería un circuito, un arreglo de resistencias en el cual debemos calcular voltajes, corrientes y la potencia disipada por cada nodo o malla. Entonces, a continuación, mis compañeros van a medir los voltajes y las corrientes y potencias obtenidas en el circuito armado en la protoboard. Bueno, como podemos ver aquí, lo que hicimos fue simular el circuito, lo que conforma con la fuente de 19 volts y el arreglo de resistencias. Y lo que vamos a hacer es corroborar lo que es con el programa de simulación, con lo que es las resistencias en la proto. Como podemos ver aquí en esta primera resistencia de 120, nos da una medida de 9 volts, y acá, como va a corroborar mi compañero Javier, es que dé la medida con el multímetro. Como podemos ver, aquí en el multímetro nos da 9.58. Y además concuerda con los cálculos obtenidos previamente en la teoría. Así es. Y bueno, ahora para revisar otro cálculo, el valor del voltaje de otra resistencia, que en este caso va a ser una que está en paralelo, lo que nos da aproximadamente .8 volts aproximadamente. ¿En cuál es? En la de 220. 220. Sí. Como podemos ver, Da un voltaje igual de 9.5 volts, al igual que la simulación. Si quieres saber de este lado, aquí está nuestra gráfica de 9.48 voltios en corriente directa, positivos. sí, ahora vamos a corroborar el otro valor, que va a dar aproximadamente lo mismo, que es 9.5 volts aproximadamente. Ahora vamos a corroborar el valor de otra resistencia, el cual es esta, lo que nos da un valor de aproximadamente 8 volts, y allá es donde va a corroborar mi compañero en la resistencia de 220. Como ven, podemos observar igualmente en el multímetro, los datos concuerdan con la simulación y en la práctica, además de con los datos obtenidos teóricamente. Ahora vamos a verificar otro dato pedido en el circuito que nos encargó, que sería en la resistencia de 100 ohms, Que en este que caso sería nuestro voltaje B4. da aproximadamente de un volt, un volt y medio aproximadamente. Como podemos ver, los datos concuerdan con lo obtenido. Da 1.59 volts. Y el otro valor, las últimas dos resistencias que están en paralelo, tiene que tener el mismo voltaje, igual 1.5 aproximadamente. Y pues las corrientes calculadas y las potencias son a través de la fórmula voltaje por corriente, ¿verdad? Voltaje por corriente. Para obtener la potencia que también fue solicitada en el circuito. Para los cálculos fue necesario reducir el circuito desde un estado inicial hasta una resistencia equivalente vista desde la fuente de 19 voltios. Cabe mencionar que omitimos algunos pasos debido a que por algunas leyes que vienen en los circuitos, por ejemplo en la de voltaje, que el voltaje atraviesa un circuito en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo, por lo cual se comprueba ya que en el voltaje de la resistencia de 120, la de 100 y el par de resistencias que están en paralelo de 330 y 470 es el mismo voltaje de 1,5 volts.
Bueno, ahora vamos a corroborar los datos obtenidos en la simulación de las corrientes con lo que es la práctica. Como aquí podemos ver, la primera resistencia de 120 nos da una corriente aproximada de 79.2 mA y acá mi compañero Ramsés va a medir la corriente en la resistencia. Para medir la corriente de la resistencia en este circuito tenemos que abrir en el punto en donde queremos medir. En este caso yo estoy abriendo nuestra resistencia 120 con la de 220 para obtener la corriente. Aquí nos marca un valor de 81.82 aproximadamente miliamperes, que se asemeja a lo que es en la simulación, que da un valor de 79.2 miliamperes. Ahora en este caso para las corrientes tuvimos que abrir circuitos, se mide en serie, y en el caso anterior que fue el paralelo lo medimos como mencioné, en paralelo a la resistencia donde queremos obtener voltaje. Bueno, ahora vamos a medir otra resistencia, que en este caso es la de 220, la R2. Aquí nos da en la simulación un valor aproximado de 43.2 miliamperes, y ahora vamos a corroborar el dato con mi compañero Ramsés. Al igual aquí nos da un valor de 44.9 miliamperes, lo cual se asemeja. Estos valores varían debido a que las resistencias no son de precisión, por lo tanto alguna resistencia puede ser de 120, que la pedida así en la tienda, y al momento de medir nos puede dar de 115, 125. El valor es muy inestable, por lo cual antes de realizar una práctica es necesario medir los valores reales de cada componente a usar. Pero en este caso sí concuerdan las corrientes. Como podemos ver, en esta resistencia de 220 ohms da aproximadamente un valor de menos 36 miliamperes. Ahora aquí en el circuito la corriente obtenida es la corriente I3, mostrada en el diagrama a corroborar datos. Aquí igual abrimos en serie y nos da un valor de menos 37.2 miliamperes, concuerda con los datos obtenidos. En la resistencia de 120 ohms podemos apreciar que da un valor de 12.8 miliamperes aproximadamente. Ese valor de resistencia es la corriente I4 que va hacia abajo, midiendo desde más o menos empezando por la punta de 120 terminando hasta el nodo que se genera en las tres resistencias. Aquí igual nos da un valor de 13.08, bueno, 13.40, varía mucho la corriente, miliamperes, al igual que en la simulación. Ahora vamos a medir la resistencia de 100 ohms. Como podemos ver, da aproximadamente un valor de 15.4 miliamperes. Aquí también tenemos un valor de 15.72 o varía miliamperes. Ahora mediremos la resistencia de 470 ohms. Como podemos ver, está el 3.4 y el 3.2, así que nos daría un valor aproximado de 3.3 miliamperes. Al igual que aquí nos da un valor de 3.3, nada más que es un poco difícil medir. Aquí está, 3.4 miliamperes. Para nuestra última resistencia, nuestra resistencia es de 330 ohms y nos da un valor aproximado de 4.7 miliamperes. Aquí en este caso estamos calculando lo que es la resistencia I6, donde anteriormente medimos el voltaje 6 y nos da un valor aproximado de 4.81 miliamperes, que al final todos los datos concuerdan con la simulación y con los datos obtenidos teóricamente. Aquí quiero hacer una nota de que en este caso tuvimos un problema al medir el voltaje, ya que como estamos utilizando resistencias de 1/4 de watt y es un voltaje muy elevado, 19 voltios, las resistencias al no tener tanta potencia o capacidad para disipar el calor, que nos calientan demasiado, por lo tanto estuvimos apagando y encendiendo la fuente constantemente para poder hacer las mediciones. Bueno, pues y para calcular la potencia se multiplica lo que es el voltaje por la corriente y así sacaría cada una de la potencia de sus resistencias. Gracias.